Pachamama, tierra viva que en mi cuerpo tú estás, formado de polvo y agua, gracias a ti estoy acá. Mis ancestros caminaron tus senderos en su tiempo. Agradezco, Pachamama, por cuidar también de ellos. Milagro, 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 resonó la clave en el verde profundo de lo sagrado. ¡Están vivos!, gritó el eco del asombro. Nuevas palabras alumbraron el alma de la selva colombiana. El 1 de mayo salió una avioneta Cessna 206 desde Araraquara hacia San José del Guaviare. Tiempo después, aproximadamente 1 hora exactamente, pierden contacto. El piloto inicialmente hace un llamado de emergencia alrededor de las 7:15 de la mañana. Tiene una pérdida parcial de potencia, solicita iniciar un descenso. Unos minutos después informa que recupera esta situación de la pérdida de potencia, pero luego, ya unos minutos después, más o menos alrededor de las 7:45 de la mañana, hace un llamado ya un poco asustado, declarándose en emergencia, y esa es la última comunicación que tenemos con él. A bordo iban 7 personas, entre esos 3 adultos, 4 menores de edad. ¿Quiénes eran los adultos? La mamá de los niños, la familia Mucutuy, un líder indígena y el piloto. Los 4 menores, una niña de 13 años de nombre Leslie, su hermanita de 9, Soleini, su hermanito Tien y el menor Christine, que no cumplía ni siquiera 1 año en ese momento. Inmediatamente el piloto reportó Mayday, Mayday, que tenía falla del motor. Se activaron todos los protocolos de búsqueda y rescate. La Fuerza Aérea Colombiana, articulado con la Aeronáutica Civil, desplegaron todas las capacidades, pero no se encontró absolutamente nada. Esa misma situación transcurrió durante 4 días. No se tenía indicio alguno de dónde estaba la aeronave, pero tampoco si habían sobrevivientes. La aeronave lleva un elemento que se llama radiobaliza, que al impactar contra la Tierra manda una señal satelital. Esta señal replicó en varios lugares y daba un margen de error bastante amplio. De unos 320 kilómetros cuadrados nos mostraba el área probable donde había impactado la aeronave. Sin embargo, no había absolutamente ningún indicio de dónde podría estar. El 4 de mayo, cuando no se encontró absolutamente ni aeronave ni ocupantes, mi general Giraldo, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, nos dio la orden de integrar al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la unidad élite de Colombia, tal vez la más experimentada a nivel global en operaciones especiales en la selva, de unirnos para buscar y encontrar a los 7 ocupantes de la aeronave. Allí surgió la Operación Especial Mateo, que significa regalo de Dios. Lo primero que se conoce es que un grupo de indígenas, porque realmente esos son los que primero abordan y entran al terreno, simple y llanamente porque son los que tienen el conocimiento de la zona. Entran al terreno y literalmente comienzan a caminar la zona. Pasan aproximadamente 10, 15 días, si no estoy mal, y ahí sí comienzan las fuerzas militares, primeramente la Fuerza Aérea Colombiana, a un apoyo. Pero esa zona es bosque, selva, es completamente denso y tupido y es de muy difícil acceso. Ni siquiera la Fuerza Aérea tenía visibilidad, ni siquiera las aeronaves de la Fuerza Aérea podían ingresar. El día 6 de mayo pisaron la selva los primeros comandos con todas las tácticas de una operación especial. Era una especie de conflicto que en la operación casi siempre la tuvimos. En este caso era, vamos a buscar unos ocupantes, pero vamos nosotros armados, con la capacidad de enfrentar una amenaza. Y la razón es porque esas personas que se accidentaron en la selva eran un área donde había injerencia criminal de ese grupo narcoterrorista. Cuando revisamos los informes de inteligencia encontramos
que delinquía en esa zona. Es más, durante la operación misma, encontramos un campamento narcocriminal abandonado hace 1 año y medio y ubicado apenas a 3.3 kilómetros de donde fue el accidente, a orillas del río Apaporis. Nuestros hombres iban con las reglas claras de proteger a los ocupantes, pero también de enfrentar a la amenaza en caso tal de encontrarlo. Aquí también hay un detalle importante y es que la aeronave finalmente queda a 286 metros de una de las marcaciones, pero la complejidad de la selva hace que sea invisible pues, para las personas que alcanzaron a llegar a la ubicación exacta de la marcación. Los indígenas cuando encuentran la avioneta encuentran solamente 3 cuerpos sin vida y los 3 cuerpos son de los 3 adultos, donde estaban los 4 menores de edad. 15 días después del accidente, uno de nuestros comandos encontró un tetero. Confirmamos que era de Cristín. Imagínense encontrar algo tan pequeño, pero no una avioneta. Luego encontraron un maracuyá que se lo acaban de comer alguien, no sabíamos quién. Y dijimos, oh, hay sobrevivientes y muy seguramente son los niños. 5 horas más tarde, unos indígenas orientados por una información que le dimos, encontraron la avioneta. Cuando se tiene conocimiento de la ubicación exacta de la aeronave, hay un grupo de soldados que ya se encontraban allí en el área. Ellos inician un desplazamiento hacia allá y cae una tormenta terrible. Ese día, finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, nos informan que han podido ya llegar al sitio de las coordenadas, pero las condiciones de tormenta les impiden continuar dando información. Entonces es una noche que pasamos casi que en vilo esperando una nueva noticia. Pero al siguiente día, con la luz que permitía penetrar la selva, encontramos algo que nos dejó atónitos. Yacían los cuerpos de los 3 adultos, pero los 4 menores no estaban. ¿Dónde podían estar? ¿Quién se los llevó? Surgió una especie de misterio, pero también con ello surgió la esperanza. Por eso dijimos, esta es la Operación Esperanza. Y luego encontramos un refugio y unas tijeras que nos llamó la atención porque las dejó Leslie, la niña de 13 años que llevaba a su hermanita de 11 meses en sus brazos. También llevaba fariña, que es un elemento hecho a base de yuca. También llevaba otros artículos que había sacado de la avioneta. ¿Por qué dejó las tijeras si era esencial para cortar ramas? Tal vez se asustó. Luego encontramos otras huellas y estábamos apenas a 3.3 kilómetros de donde ocurrió el accidente, al occidente, alejándose del río Apaporis y avanzando hacia la serranía del Chiribiquete. Dijimos, los vamos a encontrar en pocas horas. Inmediatamente insertamos más tropas. Les di la orden que no podían dormir. Ellos y nosotros no dormimos. Dijimos, estamos en las horas doradas para encontrar a los menores. Si no los encontramos ahorita, ya los encontraremos muertos. Tenemos que ubicarlos lo más pronto posible. Encontramos otras huellas, pero no los encontramos a ellos. Los 4 niños indígenas viajaban en esa avioneta con su madre, Magdalena, porque huían de la violencia. En esa zona delinquen grupos narcocriminales que se dedican también a la explotación de la minería ilegal, a la deforestación, pero también a la extorsión y a la amenaza. Muchos de los menores de esa zona son reclutados para integrar las filas del crimen de estos grupos. Don Manuel, el padre de los 2 menores, de Etienne y de Cristín, tuvo que salir de esa zona debido a amenazas que recibió del grupo narcocriminal del Estado Mayor Central de las FARC, que delinque en esa zona. Él había sido nombrado como un líder de esa región y según él lo ha manifestado a las autoridades, su vida corría peligro y por ende también la de su familia. Por ello tuvo que abandonar la zona.
Manuel le había planteado a Magdalena y a su familia ir a tener un mejor futuro. Ya no era la selva virgen, sino era la selva de cemento. Una ciudad de prácticamente 11 millones de personas que vivimos en Bogotá, era su nuevo lugar. Ahí creía que iba a estar más seguro y le podía dar un mejor futuro a sus hijos. Buscaban un mejor futuro, pero lo que encontraron desafortunadamente fue un lamentable accidente. Para definir el área de búsqueda, un rango inicial era lo que teníamos de la información de la radiobaliza de la aeronave. Cada marcación de estas da un rango más o menos entre 2 a 4 kilómetros de área de búsqueda, pero fueron como unas 6 marcaciones que nos daban en diferentes posiciones, ya que depende pues, de la forma en la que el satélite captura la señal y para el momento en que se inició o que ingresó, digamos que un esfuerzo grande que fue el de los hombres de las fuerzas especiales que ingresaron allí, teníamos un área de 20 kilómetros cuadrados. Sabíamos que por las condiciones eso iba a tomar tiempo, pero digamos que en la medida en la que fueron pasando los días y de acuerdo al análisis que hicimos de cada, pues de las personas que estábamos buscando, de los 4 niños, estimamos que ellos podían llegar a caminar alrededor de 2.900 metros por día. Pero entonces por eso era tan importante cada detalle para nosotros, digamos que cerrar el área de búsqueda, pero sin embargo con todos estos detalles logramos a tener un área de búsqueda de alrededor de unos 400 kilómetros cuadrados, que en realidad es significativo y sobre todo por las condiciones en las que tocaba realizarlo. Cada kilómetro cuadrado se demoraban alrededor de 8 horas en hacer una exploración. Como lo mencionamos nosotros, la exploración era palmo a palmo, casi que centímetro a centímetro, y por cada kilómetro designábamos 8 hombres y pues de acuerdo a lo que fuésemos planeando o desarrollando y el mismo rastro que podíamos detectar pues, de los dispositivos tecnológicos que tenían el personal del ejército, nosotros íbamos reorientando el esfuerzo de búsqueda, volvíamos a buscar en algún área y digamos que esa fue como la dinámica de casi todos los días. Una de las primeras pistas fue como la carcasa de un celular, unas tijeras, un moñito, una cola de caballo, que le llamamos acá en Colombia, y lo que creemos es que ese fue el primer lugar donde Leslie hizo un cambuche. De hecho, efectivamente así fue. Por eso ella sacó todos estos elementos de la avioneta y le ayudaron en parte para sobrevivir. Entonces, con cada pista que encontrábamos o que encontraban las fuerzas militares se avivaba la esperanza. Pero también era difícil de decir, Dios mío, ¿cómo van a encontrar a estos 4 menores? Primero, ¿cómo sobreviven? Segundo, ¿cómo los van a encontrar en medio de este espesor? Y una vez uno está adentro se da cuenta que de verdad es difícil, de difícil acceso. Y pasaban los días y pónganle 10 días después, había gente que ya incluso no creía que estuvieran con vida y después encontrábamos otras pistas. Recuerdo que esas otras pistas fue un pañal del bebé. Entonces decíamos, Dios, están con vida. Los niños están con vida. ¿Pero dónde están? Era la pregunta que todo el tiempo nos íbamos haciendo. Y bueno, y ahí continuamos, despejaban la zona. Los indígenas hacían incluso una serie de ritos pues, para pedirle permiso a la Pachamama y poder ingresar y poder avanzar. Pero insisto, seguían pasando las horas, los días y pues no daban con ellos. La dinámica del impacto fue tal que, como ya lo sabemos, pues ocasiona el fallecimiento inmediato de los 3 adultos que iban en la parte delantera y la afortunada sobrevivencia al accidente de los 4 menores. Al parecer, los cuerpos de los adultos fueron los que sirvieron de colchón para que ellos no murieran. La mayor Leslie sí tuvo una herida en la cabeza y ella cuenta, ya un año después, que el llanto de sus 2 hermanitos la despiertan. De inmediato ella utiliza las gasas y el botiquín de la aeronave, porque la aeronave, la mitad de la aeronave quedó en perfecto estado,
lo único que se destruye es la trompa, que es lo que queda literalmente incrustado en la tierra. El segundo problema era de liberarse de la silla porque su pie izquierdo estaba atrapado en el riel de la silla. No logra hacerlo hasta el punto que tiene que dejar el zapato ahí y salir pues sin un zapato para poder liberarse. Más adelante, la falta del zapato izquierdo pues lo obliga por comodidad en la marcha a quitarse también su calzado del lado derecho, de la pierna derecha. Ayuda a liberar a sus hermanos. La hermanita de 9 años estaba suelta, el menor de 4 años estaba amarrado, los libera. La hermana de 9 años con lesiones muy leves, el menor de 4 años ileso completamente. La siguiente acción es liberar a la bebé, su hermanita de 11 meses, que estaba sobreviviente, pero atrapada por el peso del cuerpo de su madre que la tiene en su regazo. La madre fallecida, la menor en su regazo un poco asfixiada, ellos hacen lo necesario para sacarla, liberarla de esa posición. Todo esto con el avión prácticamente verticalmente ubicado sobre el terreno. Ella saca a sus 3 hermanitos, salen por la parte trasera de la aeronave, pero se queda 2 noches en la zona, en el punto. Y ella lo que dice es, ¿qué hago? Mi mamá está aquí también. Entonces es también ese duelo, pero a la vez la necesidad de sobrevivir y ayudar a que sus hermanitos también sobrevivan. Fueron 2 noches difíciles para ella. Quizá esa parte la desconocemos que habrá pasado por su mente, pero lo que sí sabemos es que ella decía, yo de aquí tengo que salir con vida y tengo que ayudar a sacar con vida a mis 3 hermanitos. Leslie cuenta que como ella estaba herida, los primeros días fueron los más difíciles. Primero porque no sabía qué hacer, precisamente por eso se queda 2 noches ahí al lado de los cuerpos y al lado de la avioneta. Era la única zona segura que ella conocía, pero ella sabía que tenía que salir de ahí. A los 2 días, después de recuperar del avión todo lo que les pudiera servir para su marcha, comienzan la marcha buscando el río Apaporis para encontrar posiblemente pues, población y poder pescar. Entonces, cuando toma el camino hacia el río, de hecho llega al río, alcanza incluso a alimentarse de un pescado. Ella alcanza a pescar, pero no le gustó el sabor del pescado. Entonces, por eso no siguió ahí. Pero además de eso, le daba miedo la orilla. Está a la orilla porque no sabía cómo movilizarse. Y vuelve y regresa al punto de la avioneta. El río no es muy navegable por lo que tiene raudales y allí en realidad lo que nosotros dentro del proceso investigativo que realizamos, solamente hay 3 embarcaciones que circulan allí en el río y pues no es que se desplacen con mucha frecuencia. Ellos al no encontrar población y de pronto una accesibilidad a alimentos y demás, vuelven y regresan al sitio, cerca al sitio del accidente e inician pues de pronto la exploración buscando alimentos. Afortunadamente tenían 2 botellas de agua en la aeronave y eso sirvió para los primeros días de hidratación, las gasas. Ella toma también unas tijeras, toma una hamaca y toma un toldillo y eso tiempo después le sirve para poder sobrevivir en la selva. Antes de continuar con la marcha, otra dificultad que encontró Leslie. Sufrió una herida en una de sus piernas, en la parte trasera, con un hematoma de gran tamaño que le impedía caminar de manera normal. Ella la marcha inicial la hizo prácticamente de rodillas o muy agachada, con su hermanito bebé de 11 meses en el brazo, sin zapatos y prácticamente arrastrándose por la selva. La niña mayor de 13 años, ya en realidad, digamos que en un estado de madurez y de heroísmo, asume, digamos que la responsabilidad de sus 3 hermanitos y parte de la prioridad en lo que ellos tienen acceso a alimentación es a mantener la bebé, que incluso cumple 1 año estando allí, pues digamos, ellos extraviados el día 26 de mayo. Ellos pues se organizan para cuidarse, protegerse y es de resaltar de acá la forma en la que
la niña asume como ese cuidado por sus hermanitos. Leslie, como nativa indígena, tenía cierta disposición, habilidades para sobrevivir a un entorno difícil como fue la selva. Observamos en ella, y pues todo el mundo lo ha observado con su actuar, una madurez a su edad de niña, una madurez de adulto. Una madurez que le permitió establecer prioridades, atender lo más urgente, utilizar los pocos elementos que tenía a su disposición bien utilizados, tener siempre un plan para proceder ante las circunstancias. Por ejemplo, circunstancias de no ser encontrados. Y, por ejemplo, llevaba una cuenta muy juiciosa de los días transcurridos. Ella, sin que nosotros le preguntásemos, habla del día 2, el día 5, el día 10, el día 30, el día 35 de su marcha. Es supremamente increíble cómo una niña de 13 años, que este año ya pasa de niña a mujer porque cumple 15 a final de año, pudo mantener con vida a sus 3 hermanitos durante 40 días y 39 largas noches. Diversos factores, creería yo. Primero, el deseo de vivir. Segundo, la etnia indígena de la cual vienen, que los hacía más inmunes a ciertas enfermedades. Tercero, el conocimiento de la selva, que sabían cómo explotarla y a la vez protegerse de ella. Cuarto, el estado en que terminaron los niños después del accidente. Prácticamente estaban ilesos. Solamente Leslie tenía una lesión en la frente, en la parte derecha. Los otros niños estaban muy bien y estaban muy bien alimentados. O sea, tenían energía por varios días. El otro factor que radica en Leslie, ese liderazgo, esa capacidad, esa creatividad de saber cómo protegerse, cómo hacer refugios, que ya lo sabía desde su niñez. Muchas veces en Puerto Sábalo, allá en su lugar, se iba a la selva con sus hermanitos y duraba 1 o 2 días. Sabía qué planta era venenosa, cuál no. Sabía qué animal era peligroso. Sabía cómo protegerse, cómo refugiarse, cómo mantener el calor. Pero también esa capacidad de resistencia de esos 3 menores es increíble. Cualquier persona diferente a esas etnias indígenas o comunidades que habitan en esa zona no hubiera sobrevivido 2 o 3 semanas. Y tal vez le agregaría un factor fundamental, un milagro. La capacidad de sobrevivencia de estos niños durante esos 40 días es parte del milagro, porque esta parte de la selva no era no aportaba muchos alimentos a los que ellos pudiesen acceder. Sobre la forma de alimentarse, los primeros días lo hicieron con las pocas provisiones que tenían a bordo, incluyendo la fariña muy propia de la alimentación indígena que tenían en una de las maletas que tenían como equipaje. Y otros elementos, 2 botellas de agua y algunos otros elementos pequeños, suponemos que tipo golosinas, galletas quizá, que tenían a bordo. Cuando se acaban las provisiones, se alimentaron principalmente de un fruto de la selva que da una palmera denominado 1000 pesos. Es como un coquito que solamente se produce en esa zona tropical, selvática tropical. También la maleza, dice que cortaba un poco la maleza y la masticaba, y eso le servía. El agua, por supuesto, aprovechó estas 2 botellas que sacó de la avioneta Cessna, y bueno, eso le habrá durado un par de horas. Pero después, como era una zona bastante lluviosa, era con lo que todo el tiempo volvía a llenar para poder tomar agua e hidratarse. Al bebé le daba con la tapita de esa botella, la tapa pequeña, y era con lo que le podía suministrar de agua. En la selva hay muchos peligros a los que se pueden enfrentar adultos. Ahora imagínense 4 niños. Desde animales hasta organizaciones criminales que pueden estar en la zona. La zona donde ocurrió el accidente y donde se perdieron los niños era totalmente una selva inhóspita, virgen, muy seguramente con comunidades no contactadas jamás.
a orillas del río Apaporis, que tiene pirañas, con animales salvajes, con plantas venenosas, 16 horas al día lloviendo, donde la probabilidad de sobrevivir es supremamente baja. Nosotros tuvimos 22 comandos con leishmaniasis. 3 sufrieron lesiones. La selva está llena de magia, pero también de diversos peligros. Animales salvajes como panteras y jaguares, depredadores, que Leslie supo proteger a sus hermanos de ella. Es más, mató una serpiente venenosa. También hay plantas venenosas. Ella menciona de algunos monos, culebras o serpientes de diferente tamaño, una tortuga grande, pero no animales como un jaguar o un animal, digamos, que hubiera representado algún peligro para su existencia. Sin embargo, sí es insistente ella en manifestar cómo buscaban protegerse de eventuales peligros como los animales, aprendidos de las enseñanzas de su madre en su población cercana a Araraquara, cuando la instruía para sobrevivir en la selva. Enfermedades o el ataque de un depredador eran los peligros más grandes que ellos tenían. Para protegerse de potenciales peligros de animales, no tanto hacían un refugio, sino su comportamiento, el silencio. Y parte de los frustrados acercamientos de ellos a las tropas, de los soldados y a los indígenas que lo estaban buscando, era la prudencia de ellos para no acercarse. Porque esas voces que ellas entendían, la selva mágica y bruja, diría yo, o santa también, de cierta forma, ellas lo tomaban como una posible transformación de los sonidos y no sabían si eran voces humanas o sonidos de los animales para algún peligro. Quieto, parado, si usted escucha el micrófono, hija, esté parado ahí, para que ellos le traigan a usted. Si se siente agotado, solo mi Dios lo sabe. Chao, hija. Para encontrar los niños, parte de las exploraciones, porque es que ellos en realidad no estaban muy lejos del área en la que estábamos buscando. De hecho, en las trazas que pudimos determinar, pasamos cerca, pero allí en realidad una persona pierde la visibilidad de otra en alrededor de 10 a 20 metros, porque la misma selva inhibe la visibilidad que se pueda tener, sino también el ruido. Entonces, por más ruido que nosotros hiciéramos, prácticamente que la selva absorbía el ruido, y de hecho hicimos pruebas en el área en donde en unidades que se ubicaban alrededor de 200 metros, con megáfonos se hacían los llamados y no se escuchaban entre una y otra. Dentro del proceso de búsqueda para hallarlos, pues las unidades pasan cerca de ellos, ven pues una situación irregular. Pues digamos que las personas, tanto los indígenas como que fueron finalmente los que pasaron cerca de los niños, y los militares, pues ellos tenían prácticamente instrucciones de cualquier detalle de cambio de las condiciones, digamos, de selva, explorarlo. De hecho, en donde ellos estaban, ellos rompieron las ramas de las selvas para buscar hacer el resguardo, y pues allí observan algo irregular, se acercan y pues tienen la fortuna de que allí están los 4 menores con vida. La fe nos ha puesto en el camino que lo queríamos. Las comunidades indígenas y las fuerzas militares encontraron a los niños 40 días después. Necesito aquí, ojalá, lo quiero abrazar, este momento, quiero abrazar a mis nietos, todos los 4. Alegría porque es algo que para nosotros no nos dejaba dormir, no nos dejaba estar feliz, no nos dejaba hablar. Al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. Un año después, cuando sale el reporte oficial y se conoce pues la entrevista que dio Leslie, que es la mayor de los 4 niños, ella cuenta que, por ejemplo, los kits de supervivencia jamás le llegaron, no tuvo contacto
porque ese tenía como alimentos, un pito, unas barras, unos cereales. Eran unos kits que había entregado el ICBF y desde las distintas aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército los lograban lanzar cada tanto. Pero ella dice que ella no logró nunca tener ninguno de esos kits, pero sí un volante que estaba en español, en su lengua original, y que eso le sirvió para ella. Fue el único volante que encontró para quedarse quieta en un punto. Ella dice que ella varios días alcanzó a escuchar a los militares, los megáfonos, pero estaba perdida. No sabía cómo encontrarlos, no sabía cómo tener contacto con ellos, porque durante todo ese tiempo ella no tuvo contacto con nadie más. Entonces ella dice, ¿qué hago? Me muevo, trato de buscar la zona, que hubo un momento que le dio un ataque de ansiedad, de pánico a la niña, porque decía, no voy a poder salir de esta selva. ¿Cómo voy a poder sobrevivir si me siento como en una espiral? Hay días que alcanzo a escuchar la voz de ellos, pero yo no tengo contacto con ellos, y este espesor de esta selva y no me deja avanzar, no los puedo ver. Le dio ansiedad, tuvo un ataque de pánico la niña. No podía, incluso, eso lo describe ella, no podía respirar, le dio taquicardia, en fin, y también la responsabilidad de los niños. Entonces este volante, que fue el único que encontró, pero ya te estoy hablando que han pasado muchos días, ella lo alcanza a leer, y quizá también su falta de fuerza, porque pues ya el cuerpo va menguando, dijo, aquí me quedo. No sé si para morir o para sobrevivir o para que me encuentren. Aquí me quedo. Y efectivamente, en ese punto donde se quedó fue donde 39 días después los encontraron. Cuando nuestros 4 indígenas Muruy encontraron a los 4 menores, estaban totalmente desnutridos, muy débiles. Tal vez a Tien, el niño de 5 años, porque él también cumplió 5 años allí en la selva, le quedaban horas, máximo días de vida. Muy seguramente seguía Christine, la bebé de 1 añito. Y no sé si semanas a las 2 mayores o meses. El pequeñín de 4 años ya estaba imposibilitado para tenerse de pie. Hay una foto que nos llega al alma, al menos a mí, en donde aparecen ya en el helicóptero las manitos del bebé levantadas, pero raquítico. Parecen, excúsenme, lo hago con amor y con respeto, parecen las paticas de una ranita, más que de un bebé. Ese es el estado. Esta foto creo que resume la condición de los menores en ese momento, prácticamente imposibilitados para movilizarse. Las personas que lo encuentran inmediatamente, pues era el grupo de indígenas que se habían dividido el sector, como les decía, por cada kilómetro cuadrado eran 8 personas, entre militares e indígenas, que hacían este proceso de búsqueda. Los indígenas que estaban allí en esa área pues no tienen acceso a comunicación, saben dónde están las personas, que el grupo con el que ellos estaban más cercanos, van a buscarlos para que faciliten el teléfono satelital para hacer el llamado. Dentro de estos llamados pues hacen un llamado pues obviamente al puesto de mando unificado. También dentro de las llamadas ellos solicitan hacer un llamado a los familiares. Nosotros teníamos un contacto día a día con los familiares. Cuando ellos tienen conocimiento de esa llamada es en la tarde, es alrededor de las 2:30 de la tarde. Nosotros teníamos que ser muy prudentes con la información que se fuese a manejar allí. De hecho, la instrucción que se había impartido desde el más alto nivel era no hacer ningún anuncio a menos de que hubiese una evidencia física y fotográfica pues de que era en realidad, esa era la noticia, porque pues teníamos mucha expectativa al respecto. Entonces mantenemos como el silencio, pero es una alegría pues en realidad enterar, pero pues teníamos que ser muy cuidadosos. Ya se demora un poco en poder procesar la señal de la imagen, y ya cuando llega esa primera imagen, pues allí es donde ya se hace pues una confirmación. Nosotros ya desde el primer momento ya habíamos alertado
pues todo el dispositivo, digamos, que teníamos dispuesto de atención, el helicóptero que iba a hacer la extracción de ellos hasta San José del Guaviare, una aeronave medicalizada que los iba a transportar al sitio donde fuese más apropiado. Entonces iniciamos todas esas actividades, incluso con la información preliminar, pero siendo muy cautos con la información. Los que tuvieron el primer contacto fueron los indígenas y enseguida llegaron los militares a brindarle los primeros auxilios, los taparon, les dieron, por supuesto, suero y ahora venía el problema, ¿cómo los sacamos? Llevaron a los niños al punto del helipuerto y ahí llegó, recuerdo perfectamente, ahí llegó una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, los extrajo y los trajeron primero a San José, todo esto haciéndole los chequeos. Un equipo especializado de médicos estuvo a bordo acompañándolos, tomándole los signos vitales, dándoles suero. Pero claramente en San José del Guaviare no hay como todas las medidas médicas o necesarias que esos en este momento necesitaban, valga la redundancia. Entonces deciden ese mismo día traerlos pues a Bogotá para poderlos atender como debe ser aquí en el hospital militar y efectivamente así fue. Los niños llegaron a la medianoche, puede ser, a la medianoche de ese mismo viernes 9 de junio a Bogotá. Había todo un convoy aquí de ambulancias que los estaban esperando en el aeropuerto militar de Catam. Una ambulancia para cada niño. Cuando se hicieron los chequeos médicos, encontraron un nivel de desnutrición supremamente alto. Y había una frustración para los rescatistas porque los niños pedían comida, pero solo le podían dar bebida, de lo contrario los mataban. Pero en sus bolsillos, en sus morrales, en sus equipos tenían comida. Y no sabían cómo manejarla, pero la fortaleza y la fe de saber de hacer lo correcto, les dieron simplemente los elementos nutritivos, que eran todos líquidos, que nuestro pediatra de la Fuerza Aérea Colombiana se comunicó vía satelital y les orientó a darles. Hay algo particular en suministrarle esos líquidos. Todo debía obedecer también a ese ritual indígena. Debían hacerse ciertas ceremonias para que esos alimentos le dieran vida y no muerte a esos 4 menores. Cada elemento que se le iba a suministrar tenía que pasar por ese ritual. Algunos dicen que buscar a los niños era buscar una aguja en un pajar. No, creo que era buscar una diminuta pulga que se está moviendo en un inmenso tapete de selva. Entonces, buscar algo dinámico es mucho más difícil que algo estático. Y sobre todo que hacían movimientos que nos dejaban atónitos. Cuando comenzamos a ubicar cada sitio, que aquí el tetero, el maracuyá, una huella, unas tijeras, un refugio, comenzamos a armar un patrón. Y ese patrón hacía como una especie de anzuelo, como una especie de U. Y dijimos, no están totalmente orientados, creemos que están perdidos, pero están en esta zona. Pasamos de un área de búsqueda del tamaño casi de Bogotá, que uno en un centro comercial se le pierde un niño, a luego un área de unos 25 kilómetros cuadrados, algo muy pequeño. Pero en la selva a 5 metros o más no se ve absolutamente nada. La fuerte lluvia reduce la capacidad de escuchar y también de ver. Los bebés o los niños son muy livianos, entonces no dejan suficientes huellas en la zona, en el sitio. Se movían en lugares que que nos dejaban atónitos y decían, pero ¿dónde están? La lluvia borraba todas las huellas y ya al final los niños creemos que ya no se movían, ya no caminaban tanto. Creemos que en el día 38 se habían movido unos 15 kilómetros o 20 tal vez. Eso significa que el promedio diario pudo haber sido de unos 450 o 500 metros moviéndose en la selva. Pero después de tanto tiempo,
ya estaban era cansados y acostados. Entonces ya no nos iban a dejar más huellas, lo que hacía aún más difícil poderlos encontrar. Alrededor de esta historia hay detalles paranormales, si se puede decir, e incluso ritos de los indígenas con los que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, al momento de abordar el helicóptero ya rumbo a la selva, cuando no sabíamos con qué era lo que nos íbamos a encontrar, nosotros íbamos con unos indígenas, al parecer estos eran gobernadores de su resguardo, por así decirlo, y con el mayor respeto de ellos, yo no sabía lo que estaban haciendo. Ellos comenzaron como a regar algo antes de aterrizar. Después nos contaron que lo que estaban haciendo era pidiéndole permiso a la Pachamama para que nosotros pudiéramos ingresar y para que tanto los militares como los indígenas, que siempre trabajaron en conjunto, pudieran ubicar a los menores de edad. Ellos, por ejemplo, y en eso sí quiero resaltar la creencia de los indígenas, jamás perdieron la esperanza en encontrar a los niños. Ellos siempre dijeron que los niños estaban con vida. Porque la Pachamama o porque, no sé, decían que estaban con vida, se lo aseguraban a ellos. Entonces, por ejemplo, lo que les cuento, entonces en el helicóptero, antes de aterrizar, estaba este gobernador indígena como echando algo y era pidiéndole permiso. Días antes de que nosotros ingresáramos, como éramos civiles los que íbamos a entrar a acompañar a estas operaciones de búsqueda, pues ellos hicieron un ritual sagrado en el que nosotros no estuvimos ni fuimos partícipe, pero también era para pedirle permiso y para ayudar a localizar a los 4 niños. Una vez estuvimos allí en la noche, los soldados cuentan muchas historias que se cosen alrededor de la selva y entre esas son las brujas. Ellos hablan de brujas, que había un sonido que los despertaba a veces en la madrugada, que les tocaba los pies. Nosotros dormimos en una hamaca, otros dormían como en cambuches improvisados. Y era lo que a veces les daba un poco de miedo a algunos. Otros literalmente decían que se acostumbraron con eso. También los animales. Es que estamos hablando de que allí pueden haber tigrillos, serpientes. Bueno, en fin, puedo incluso desconocer una cantidad de animales que puede haber allá en la zona, pero pues son animales salvajes que no tienen contacto con el ser humano. Perfectamente puede haber, pues no sé, un enfrentamiento, un herido con un animal de estos. Es una cantidad de cosas que suceden alrededor de las que para nosotros, para algunos puede ser como chistoso, para otros es respeto. Es respeto hacia la naturaleza y hacia lo desconocido. Hay diversas interpretaciones sobre los espíritus que hay en la selva o los duendes, que llaman algunos. Algunos los asocian con un ser muy bajito, muy rápido, muy peludo. Otros los asocian con una energía y para ellos era una energía que era capaz de evitar que los niños escucharan nuestras voces, de evitar que los niños nos vieran y de orientarlos a una cueva donde iban a morir. Los rituales que se hacían era para aliviar esa energía, para engañarla y permitirnos entrar. Era paradójico porque nosotros siempre llegamos en silencio y vencemos en secreto, pero esta operación requería que nuestros comandos hicieran ruido, activaran luces para que nos vieran. Pero los indígenas decían que no hiciéramos eso porque asustábamos al duende, a los espíritus. Era una convergencia de creencias, pero finalmente pues nosotros aplicábamos lo que creíamos, es decir, hacíamos ruido, colocábamos perifoneo con la voz de la abuela para recoger a los niños, colocamos 11 kilómetros de cinta de construcción con más de 2.000 silbatos para que los niños los encontraran y nos hicieran una señal. Pero también pusimos un fuerte parlante con una luz muy grande para que ellos nos vieran o nos escucharan y se dijeran allá. Lanzamos más de 10.000 volantes, insertamos kits de comida que nos dio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para extenderle la vida a ellos.
Hicimos todo lo necesario paralelo a romper ciertos paradigmas que nos pedían nuestros indígenas que hiciéramos. Uno de los 4 indígenas que integraban esa célula combinada de búsqueda encontró el día 40 una tortuga, que significa buena suerte para los indígenas. La amenazó y le dijo, o me entrega a los menores o me les como el hígado. Inmediatamente llegó Nicolás, otro indígena, y le dijo, yo me le veo la sangre. Metros más adelante escucharon el llanto de Cristina. Habían hallado a los 4 menores. La emoción fue tanta. Tuvieron que hacer rituales con tabaco, etcétera, para alejar los espíritus, que se les olvidó la tortuga. Y el ser dijo, ¡oh, la tortuga! Se les había olvidado quien, según ellos, lo llevó a los niños. En San José del Guaviare llegaron varios grupos indígenas para poder unirse a la zona de búsqueda. Nos contaban, por ejemplo, los elementos que llevaban, sus creencias, los permisos que tenían que pedir a la Pachamama para poder ingresar. Pero una vez nosotros estuvimos adentro acompañándolos, ahí fueron muy reservados. Ahí trataron de no tener contacto con nosotros, de no hablarnos a cámaras. Podríamos estar al lado, pero nos pedían el favor que no les habláramos. De pronto era en parte por sus creencias, sus rezos, los permisos espirituales, porque todo el tiempo estaban mambeando. Incluso hacían como fogatas en las noches, pero siempre estaban un poco reservados. Esta Operación Esperanza se caracteriza por la unión entre 2 culturas muy divergentes, entre el arte y ciencia militar, que es occidental, es milenaria, pero también la cultura indígena, que es ancestral, que también es milenaria. Pero ahí la confianza entre nosotros y sobre todo el propósito, porque cuando hay algo diferente, lo que une es el propósito, nos permitió llevar a cabo esta operación. El otro elemento fundamental fue el respeto por las creencias. Ellos creían en su yagé, en el mambe, en el ambil, en los rituales. Nosotros creíamos en las cartas militares, en el GPS, en la tecnología satelital. Ese respeto fue fundamental. El otro elemento clave fue la humanidad que tenemos nosotros debajo de este uniforme. Yo no soy una máquina, también somos seres humanos. Y el 60% de quienes estábamos en esta operación somos padres. Y esos 4 menores eran también nuestros hijos. Y el último elemento, creería fundamental, fue el liderazgo de Leslie. Claro, honor a nuestros indígenas que se unieron con nuestros comandos, que también honor a ellos, pero honor a quien honor merece. Leslie, una niña de 13 años, fue capaz de mantener vivos durante 40 días a sus 3 hermanitos bajo las condiciones inhóspitas que cualquier ser humano no pudiera haber resistido. Wilson es uno de los protagonistas de esta historia, precisamente porque con ellos pudimos, o en realidad fue un apoyo fundamental para el proceso de búsqueda que se hacía o los esfuerzos de búsqueda que se hacían allí en el área. A él lo buscamos desde el día en que se extravió e incluso unas semanas posteriores a este suceso. Con él esperamos que haya encontrado dentro de su extravío igualmente la forma de sobrevivir, pues eso es finalmente lo que hacen este tipo de animalitos, que en realidad ellos encuentran de pronto la forma, es de pronto la expectativa o el optimismo que mantenemos frente a lo que haya pasado con Wilson.
Los vi, la verdad, los vi muy vivos, sus ojos brillantes, contentos, alegres. Esa feliz noticia del hallazgo final de los niños al día 39 después de su accidente, un viernes en horas de la tarde, yo estaba en mi casa y primero mucha prudencia porque era algo que esperábamos, pero que teníamos que confirmar muy bien antes de darnos esa libertad de gozarnos esa noticia de diferente manera. Cuando finalmente en los chats, que es lo más rápido, la forma más rápida de dar noticias, vimos la foto de los sobrevivientes al lado de los indígenas y de los soldados, ya pudimos respirar tranquilos, quizá emitir un grito a mi familia cercana que estaba en la casa y compartir la buena noticia. A partir de ahí, pues ya todo ese proceder que se venía sin dejar de gozarnos ese feliz momento, pues no dejar de pensar en lo que nos correspondía como investigadores para empezar ya con esa feliz motivación adelante con la investigación. Esa motivación que se renovó el día que tuvimos cerca a los niños para poder hablar con ellos y que pues no ha desfallecido ese entusiasmo para terminar una investigación bien completa con enseñanzas al mundo, pero más que enseñanzas, con un reconocimiento a los valientes indígenas y soldados que buscaron y a los niños que sobrevivieron. Bueno, en realidad es un momento de mucha alegría. De hecho, pues la clave que teníamos para ese momento era milagro y en realidad es parte de lo que sucedió. Parte de las consignas que yo tenía es que el comandante de la Fuerza Aérea, en una conversación que tuve con él en unas horas posteriores al siniestro, mi general me dice, busque a esos niños como si fueran sus hijos. Y digamos que en realidad así fue como lo hicimos y fue el mensaje que irradiamos a todas las personas que se integraron en ese esfuerzo, así lo sentimos. Y obviamente la alegría de encontrarlos pues es inmensa. Cuando encontramos a los 4 menores, el general George William Cotto, el comandante de la División de Fuerzas Especiales, prácticamente me sacó de una reunión que yo estaba y me dijo, mi general, milagro, milagro, milagro. No sabía cómo responder, lo único era la pregunta que tenía que hacer. ¿Y cómo están? Me dijo vivos. Dije, no, Dios mío, no puede ser, los encontramos y fuera de eso, vivos. Describirlo es difícil para mí. Es una convergencia de emociones muy profundas, de alegría en el corazón, de paz en el alma, de alivio en los hombros, de emociones que se fundían algunas con frustración e impotencia, pero ahora con alivio, de poderle decir lo cumplimos. Es muy difícil a veces describir un evento con una sola emoción. En el caso personal es una convergencia de diferentes percepciones. En muchas noches, cuando llegaba a la casa y sentía el calor, sentía el techo, sentía la comida, veía a mi hijo. Me trasladaba inmediatamente a la selva y los niños tenían otras condiciones muy diferentes. Recuerdo muy bien el día 38, cuando llegué y saludé a unos comandos y les dije, ustedes llevan 32 días aquí en la selva, muchas veces bajo la lluvia, con hambre, cansados, pero sin miedo. Pero aquí los niños son 38 días y 37 largas y frías noches, sin los elementos que nosotros tenemos, y muy seguramente con miedo. No sé cuántos días o cuántas horas tengan de vida. Lo único que sé cuando estuve allí en la selva es que estaban vivos y que los íbamos a encontrar. Y que ahí en medio de esa selva, donde lo poco es la mayor riqueza, donde la fortaleza radica en la unión, en la cohesión de un equipo, donde la confianza está por encima de cualquier grado militar. Allá en esa selva, yo no soy general,
Yo soy es un comando, como todos ustedes, y vengo a buscar hombro a hombro, palmo a palmo, cada rincón, cada ápice de esta selva, hasta encontrar a estos 4 menores que son nuestros hijos. Imposible que se los haya tragado la selva. De aquí no vamos a salir a contarle al mundo que no los encontramos. No, vamos a decirle al mundo cómo los encontramos. Porque venimos de un legado de valientes, de hombres de honor, de aquellos que hicieron misiones tal vez más difíciles que las de nosotros. Y ese apellido que tenemos en el pecho, ese parche que representa la unidad a la que pertenecemos y esa bandera por la cual estamos dispuestos a dar la vida, les vamos a rendir el honor que merecen y vamos a estar a la altura del reto. Ahí uno puede sentir que la fortaleza radicaba más en algo intangible, en la fe, en la esperanza, en la acción, en la oración. Los más valientes fueron nuestros 4 menores. Ellos no tenían los equipos, ni la tecnología, ni la capacidad que nosotros desplegamos. Ellos solamente tenían aquello que se llama deseos de vivir. Creo que la fe en ningún momento se quebró. Tal vez se quebró mi cuerpo. Y el mejor aliado era la soledad, era la reflexión, era llorar, era aliviar las emociones para que no influyera en la fe, para que esa fe se mantuviera intacta. Si en algún momento mostraba esa debilidad frente a mis hombres, pues, ¿cómo van a creer ellos? Pero yo estaba convencido, al igual que mis hombres y nuestros indígenas, de que los íbamos a encontrar. No había duda en eso. La misión era hasta encontrarlos, no diferente a ellos.